Es decir, la única certeza en nuestro sector es que es incierto. Entonces, tenemos que trabajar a nivel logístico, a nivel de operaciones, a nivel producción, para bajar esta incertidumbre. A nivel global, esto tiene unas consecuencias importantísimas, como ahora veremos. ¿Cómo nos ha impactado el competir globalmente? En primer lugar, es que a ustedes les da lo mismo que nosotros compitamos globalmente. Es decir, para nuestros clientes es transparente que nuestra empresa esté deslocalizada, compita globalmente, tengamos el 80% de la producción en Asia, tengamos unos lead times súper importantes. Les da lo mismo. Ustedes quieren su producto aquí ahora, cuando ustedes lo quieren comprar el producto. Miren, en el 2003 éramos una empresa made in Spain. Algunas veces comprábamos algunos componentes en China, pero fundamentalmente los componentes se fabricaban en España, ensamblábamos en España y, por tanto, era un producto español. En el 2006 ya esto era el 80%, como ahora veremos. Todo lo fabricábamos en China y ahora somos una empresa puramente logística a nivel europeo. Verán que hicimos una deslocalización fortísima desde el 2002-2003, donde apenas llegábamos al 20% de nuestra producción en China y llegamos al 2006 con un 80%. En 2007 bajamos un poco por la incorporación de Feber, ya que la marca Feber es 100% fabricación en España por un tema de volumen. A nivel costes los hemos ido bajando, a nivel de COGS, y por tanto hemos ido también subiendo dramáticamente, que es lo que esperan nuestros accionistas, el beneficio operativo. Las variables que nos hemos encontrado, y algunas de ellas serán muy obvias y perdonen que se las vuelva aquí a nombrar. Hemos aprendido, cuando nos hemos ido a competir globalmente, en nuestro caso, a fabricar fuera por temas de rentabilidad, que estamos ahora mismo trabajando con unos lead times enormes. Antes en España podíamos estar trabajando de 2 a 3 semanas y ahora pues, menos de 3 meses son casi inviables para poner en marcha un producto. Tengan ustedes cuenta que si vendemos en 3 meses el 80% de nuestra facturación y tardamos 3 meses o 4 meses en poderlo fabricar, el punto 2 está bien claro. Hemos perdido dramáticamente la flexibilidad. Cuando uno se deslocaliza, pierde flexibilidad. El factor de cambio, el currency, es importantísimo. Además, ahora está súper de moda con el euro-dólar. Bueno, pues ahora mismo ustedes, si se fueran a China, ¿cómo comprarían? ¿En dólares americanos? ¿En euros? Bueno, pues también es un riesgo que tenemos que tener encima de la mesa. Los contingentes, el border crossing, la complejidad que añade el traspasar fronteras, unas fronteras de unos países en vías de desarrollo, que están emergiendo, por lo que tampoco tienen un marco regulatorio estable. Todos los años nos estamos encontrando con nuevas leyes, con nuevos impedimentos o con nuevas subvenciones. Los modos de transporte también han cambiado dramáticamente en estos últimos años. No les estoy contando nada nuevo. El año pasado hubo una especulación brutal a nivel de navieras. Nos pegábamos por subir a los barcos. Este año parece que han botado nuevos barcos, hay nuevos TEUs, por lo que entonces ahora hay otro escenario diferente. El cambio interno de los recursos, por ejemplo, ha sido importantísimo también. Cuando uno compite globalmente, bien en costes o bien en venta, tiene que volver a conformar toda su empresa casi desde cero. Las personas que antes hacían cosas ahora ya no las hacen y ahora hay que hacer cosas que no saben hacer las personas que tenemos en casa. Hay que volver a reinventarse dentro. También a nivel infraestructuras de capacidad, por ejemplo, tenemos una capacidad excedente a la que tenemos que dar una salida. Y luego, bueno, pues que a nivel global hay otros puntos de vista. Esto es una obviedad, pero cuando uno se va a Asia, les puedo asegurar que de esos 7 u 8 puntos, que ese es el más crítico, los puntos de vista, las culturas, como ahora veremos.